Un saludo, querido hermano y oyente, sean bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Es para mí un placer poder acercarme ante ustedes a través de la exposición de la Santa Palabra de Dios. Quiero pedirle que me acompañe en oración en este tiempo para que podamos pedirle a Dios su guía y su dirección ahora que abrimos su palabra y meditamos en ella. Oremos. Padre, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Digno eres de toda alabanza y de toda honra, Señor. Bendito eres por los siglos. Que tu reino venga pronto a nuestras vidas, Señor. Que esté pronto con nosotros tu reino. Que tu nombre, Señor, reciba la gloria y la honra en toda la creación. Bendito sea el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, por medio del cual a ti te plació, Señor, traer redención para nuestras vidas cuando estábamos en nuestros pecados. Bendito sea el nombre de tu Santo Espíritu, por medio del cual, Señor, tú nos has regenerado y estás santificándonos cada día en nuestro caminar cristiano, Señor, entendiendo que esta obra de salvación que hemos recibido es completamente tuya, Señor, y que tú nos perfeccionarás hasta el final. Padre, en este tiempo te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder estudiar tu palabra y meditar en ella, Padre. Danos sabiduría y guíanos, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo, te pedimos estas cosas, Dios. Amén. Quiero pedirle que puedan abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versos del 28 al 35. Este capítulo de las Escrituras es descrito por muchos eruditos de la palabra de Dios como la perla del Evangelio. Y encontramos tantas riquezas en este capítulo, en toda la Biblia. En esta ocasión quiero que meditemos brevemente en estos versos del 28 al 35 del capítulo 8. Dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Voy a extenderme unos versos más. Dice el 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo presenta esta pregunta: ¿quién nos podrá separar de Dios? Y es tan pertinente para nosotros hoy, en un mundo que se encuentra no asustado, tal vez horrorizado o en estado de pánico. Un pánico que se ha extendido aún a muchos creyentes, quienes han sido influenciados por este temor al contagio de la pandemia en la que estamos, temor a morir. Alguien dijo
Siempre he querido saber, ¿no?, el autor de esta expresión, pero muy cierta. Todos los cristianos quieren ir al cielo, pero ningún cristiano quiere morir. Y es parecido a lo que vivimos hoy en día. Creyentes que se encuentran bajo este miedo profundo. Debo decir con responsabilidad de que como creyentes debemos tomar las precauciones necesarias para cuidarnos de cualquier contagio y enfermedad, entendiendo que es nuestra responsabilidad y es también un mandato el cuidar nuestros cuerpos y también procurar el bien de nuestros prójimos. Por eso, toda medida de seguridad es bienvenida. Pero eso no significa que yo deba encapsularme en alguna burbuja o evitar cualquier tipo de relación con otras personas, porque aún si en pandemia mi prójimo necesita de mi ayuda, querido hermano mío, toca exponernos. Y si aún en pandemia el llamado a la santa congregación que se hace al pueblo de Dios para encontrarse en el servicio cara a cara con el Señor y su pueblo, es decir, el servicio de adoración a Dios, es necesario exponernos también, tomando las medidas necesarias. Es inaceptable que creyentes corran más riesgo en exponerse por ir a un supermercado a buscar sustento para sus cuerpos físicos o ir y exponerse a sus trabajos donde reciben una remuneración, pero ven como un mayor peligro exponerse yendo a la casa de Dios. Deja mucho que pensar sobre nuestra fe y en dónde o en quién estamos confiando. Porque si tengo más temor a perder mi trabajo que me expongo en ir a trabajar, aunque haya la posibilidad de un contagio, y si tengo más temor a morir de hambre que voy a un supermercado y me meto a buscar alimento para no perecer de hambre, entonces creo que la necesidad espiritual de satisfacer nuestras almas con la comunión con los santos, con la exposición de la palabra de Dios, con la adoración a Dios de manera congregacional, se hace igual pertinente y de suma urgencia hoy más que nunca. Hoy más que nunca, ahora habiéndose levantados todas las medidas de seguridad que las autoridades tenían, en la cual los cristianos hemos respetado y acatado de manera ordenada y responsable, como se nos manda en las Escrituras, a tener por respeto a toda autoridad civil puesta por Dios. Pero se hace urgente. ¿Quién nos podrá separar de Dios? ¿Quién, dice Pablo, nos separará del amor de Cristo? Y antes de que podamos responder a esta pregunta, yo quiero compartir con ustedes algo que nos dice el Catecismo de Heidelberg en su pregunta 26, cuando habla de Dios Padre y de nuestra creación. Y quiero utilizar esto para contextualizar quién es el que nos responderá a esta pregunta de quién nos podrá separar del amor de Cristo, quién nos podrá separar de Dios. Y en su pregunta 26, el Catecismo de Heidelberg, con relación al tema de Dios Padre y de nuestra creación, hace la siguiente pregunta: ¿qué crees cuando dices creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creyente, ¿qué crees cuando dices creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Qué significa eso para ti y qué implicaciones tiene eso en tu vida? Es necesario que hoy tú respondas esas preguntas. El Catecismo dice: creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra con todos los que en ellos hay, sustentándolo y gobernándolo por todo por su eterno consejo y providencia. Es mi Dios y mi Padre por amor de su Hijo Jesucristo. En Él confío de tal manera que no dudo de que me proveerá de todo lo necesario para mi alma y mi cuerpo.
Y aún más creo que todos los males que puedo sufrir por su voluntad en este valle de lágrimas los convertirá en bien para mi salvación. Él puede hacerlo como Dios Todopoderoso y quiere hacerlo como Padre benigno y fiel. Hasta aquí la respuesta del Catecismo de Heidelberg. Interesante es lo que se nos dice aquí, muy interesante. El Catecismo dice: creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada ha creado todo, el cielo y la tierra. El 5 de febrero de 1971, el comandante del Apolo 14, Edgar Mitchell, colocó en la Luna un paquete de microfilm que contiene una Biblia completa y un versículo de la Biblia escrito en 16 idiomas diferentes. El verso es: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es de vital importancia que si queremos entender completamente cualquier cosa en la Biblia o en el mundo en general, en primer lugar debemos entender este verso bíblico. Por lo tanto, permítame considerar algunas implicaciones sobre este verso, en el cual respondemos a esta pregunta: ¿qué creemos cuando decimos que creemos en Dios? En el principio, esta expresión es una palabra hebrea, Bereshit. El Evangelio de Juan comienza con las mismas palabras en su capítulo 1, cuando Juan dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, en él estaba con Dios en el principio. Juan 1, el 1 al 2. Tengo que decir que lamentablemente algunos traductores de la Biblia en la actualidad y algunas versiones de la Biblia han sugerido una traducción más débil para esta expresión hebrea Bereshit. Esta expresión hebrea Bereshit significa: en el principio creó Dios. Y las nuevas traducciones, muchas de ellas, han tratado este verso de la siguiente manera: en el principio Dios está creando, o cuando Dios comenzó a crear. Esta nueva traducción busca dar paso a la teoría de la evolución o de la existencia de millones de años, al igual que el de marcar un origen para Dios. Las Escrituras dejan por sentado que en el principio creó Dios. Dios, la primera mención de la Biblia, es el nombre divino, en hebreo Elohim, el nombre de Dios que hace hincapié en la idea de la omnipotencia y la soberanía. Él es el Dios de la creación y de la destrucción, en el sentido de que de la misma manera como Él puede hacer las cosas, Él también puede deshacer las cosas. Él no tiene principio porque Él es el principio. Él existía antes de todas las cosas, tan claro como se nos dice en el Salmo 92, que es atribuido a Moisés, cuando cita de la siguiente manera: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Otra implicación de la palabra Elohim en su forma hebrea es su sustantivo plural de Laim. Laim final hace que sea un plural masculino. En estos días leía en redes sociales a una página en Facebook sobre cristianos inclusivos, cuyo anuncio tenía como finalidad promover una conferencia cuyo título era La femininidad de Dios. Y el subtítulo era una conferencia sobre la parte femenina de Dios. Querido hermano mío, creo que Dios se ha revelado tan claro en su palabra,
sobre su naturaleza y su carácter por los nombres con los cuales se nos ha revelado. Él se reveló como nuestro Padre, no como nuestra madre. Se ha revelado como el Señor y Rey, no como la señora o la reina. Me avergüenza tener que decir estas cosas, no porque me ofenda el Evangelio, sino por la tristeza que me causa ver cuando muchos que se autodenominan cristianos siguen las corrientes de este mundo, corrientes ideológicas y políticas que buscan destruir la imagen santa de Dios, atribuyéndoles características que Él no ha revelado y acciones que Él no ha hecho, utilizando textos fuera de sus contextos para poder justificar la llamada ideología de género, cuando las Escrituras han sido claras y se nos enseña en ella que varón y hembra han sido creados por Dios. La homosexualidad es un pecado. Es un pecado que no encuentra favor en Dios. Hay perdón para el homosexual, hay perdón para las lesbianas, hay perdón para el transgénero, pero ese perdón conlleva un arrepentimiento y ese arrepentimiento significa abandonar su estilo de vida contrarias a las Escrituras y volver a su heterosexualidad conforme a lo que Dios ha creado en su naturaleza. La palabra Elohim en su forma hebrea, en su sustantivo plural de ahí, significa o hace hincapié en ese plural masculino. Debido también a que es un sustantivo plural, se abre la puerta o se deja implícito la pluralidad en la deidad, dando paso a lo que conocemos como la doctrina de la Trinidad. En base a lo que Dios es capaz de hacer, en Génesis 1:1 se nos dicen dos cosas acerca de Él. En el primer lugar, Dios es autosuficiente. No hay ninguna necesidad de cualquier otra persona o de cualquier otra cosa. Él no creó la humanidad porque necesitaba compañerismo, ya que la comunión ya existía desde toda la eternidad dentro de la divinidad. En segundo lugar, Dios es eterno e inmutable. Entiéndalo, querido hermano. Él es eterno e inmutable. Él no es hombre para arrepentirse. Él no muda sus pensamientos de acuerdo a nuestras acciones. Él no está esperando que nosotros los conmovamos con nuestras acciones o lágrimas para Él cambiar de opinión. Los propósitos de Dios están preestablecidos desde la eternidad porque Él vive en un eterno presente, no está sujeto al tiempo, no hay pasado ni futuro para Él que lo afecte como nos afecta a nosotros. Entendamos que hay una gran distinción entre el Dios de la Biblia y nosotros, hombres, criaturas formadas por Él, sujetas al tiempo y a sus efectos. Él es inmutable. Él ha dicho que Él no es hombre para arrepentirse. No hay necesidad alguna, como algunos quieren pensar, que Dios hizo esta creación para poder tener compañerismo cuando perfectamente uno de sus atributos, su unicidad y unidad, nos deja claramente que Él es perfecto en sí mismo. Vemos también la palabra creación, que es el verbo hebreo barat. Siempre tiene a Dios como sujeto. Solo se puede aplicar esto a Dios. Solo el Elohim crea, porque Él puede llamar a existencia lo que no existía. Nunca se utiliza para referirse al hombre este verbo. Nosotros los seres humanos podemos formar cosas, pero no podemos crear cosas. Nosotros podemos agarrar témpera y una hoja, un pincel y formar un hermoso cuadro.
pero nosotros no podemos hacer que aparezca témpera, papel y pincel, o que aparezca un cuadro ya pintado. Hay una gran diferencia. Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, cuando usted ve la palabra barat o creado, significa que Dios creó o que hizo esto, como se dice en el latín, creatio ex nihilo, o de la nada. Él lo hizo sin esfuerzo, sin tener materias primas. Él creó la materia prima y formó las cosas ya. Por lo tanto, lo que tenemos en las 3 primeras palabras hebreas de la Biblia, en el hebreo, lo que tenemos en nuestras primer verso de las escrituras, Bereshit, Bara, Elohim, Dios en el principio creó, es el fundamento de toda la teología. No solamente podemos apreciar aquí el acto creador de Dios, también se nos comunica la idea de un Dios sustentador y proveedor de su creación. Entiéndalo, sustentador y proveedor. Esta creación no ha sido abandonada a su propia voluntad por parte de Dios, como pintan muchos del pensamiento deísta, que Dios hizo el mejor universo que podía formar y simplemente lo abandonó a su suerte, y que Él interviene eventualmente para corregir algunas cosas. Eso es un grave error. La Biblia nos dice que Él sustenta todas las cosas. Así que esta creación no ha sido abandonada a su propia voluntad por parte de Dios, sino que Él mismo cada día está observando, guiando, cuidando y administrando su obra, por lo cual nada sucede sin el conocimiento de Dios. A pesar de que esto está expresamente revelado en la Biblia, muchas veces actuamos como si Dios no tuviera el control y todo dependiera de nuestra audacia y voluntad. En la segunda parte de la respuesta del catecismo, el catecismo dice: es mi Dios y mi Padre por amor de su Hijo Jesucristo. Hemos visto hasta aquí a Dios activo en la creación, haciendo todas las cosas e inclusive en la formación del ser humano. Sin embargo, vemos que se nos enseña en el catecismo que Dios también es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Juan 1, del 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Nos dice en primer lugar que no se trata de una elección propia de cada hombre, más bien de una elección hecha por Dios. Él dio, nosotros recibimos. ¿Quiénes son los que reciben? Los que han creído en su nombre. ¿Quiénes son los que creen en su nombre? Aquellos que han sido hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que han sido hechos hijos de Dios? Aquellos que han sido engendrados por Dios. No es por herencia o descendencia, como dice Juan, no es por sangre, no es por poder propio, no me puedo hacer yo mismo hijo de Dios, como dice voluntad de carne, no es por poder de otra persona, como dice Juan, no es por voluntad de varón. Nadie te puede hacer convertido, solo Dios te puede hacer hijo suyo. Dice Romanos 8 en su verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esta nueva naturaleza de ser hechos hijos de Dios nos anima a no temer en lo porvenir, hermanos. Somos hijos de Dios. ¿Por qué tememos? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el horror que tienen? Si somos hijos de Dios, no somos inmunes a la enfermedad, ni a la pobreza, ni a la persecución, estamos claros. Pero como hijos de Dios hemos recibido promesa de que Él nos sustentará y estará con nosotros en medio de cualquier valle de sombra de muerte. Aun cuando enfrentemos la misma muerte, Él estará con nosotros. El catecismo sigue diciendo: en Él confío de tal manera que no dudo de que me proveerá de todo lo necesario para mi alma y mi cuerpo,
y aún más creo que todos los males que puedo sufrir por su voluntad en este valle de lágrimas los convertirá en bien para mi salvación. Reflexiona, hermano, en esto. Si estás confiando de manera de que no dudas de que Él proveerá todo lo que necesita tu alma, tu cuerpo, y que cualquier mal que Él permita que entre o que se dé en tu vida, Él lo convertirá en bien para tu salvación. El texto que leímos al principio, Romanos 8, 28, dice Pablo, y sabemos, es una garantía, es una seguridad, dice Pablo, estamos seguros que a los que aman a Dios, todas las cosas, cada cosa, nada queda excluido, todo queda incluido, todas las cosas le ayudan a bien, hermano. Pero actuamos como si esta palabra fuese mentira. La traducción literal de esta expresión de Romanos 8:28 se puede leer como: sabemos que Dios hace todas las cosas para que obren en bien o para bien nuestro. En su santa y soberana providencia, Dios orquesta todos los acontecimientos de la vida, los cuales incluyen los momentos más felices y agradables, como también los momentos más tristes y difíciles. Entendiendo todo lo expuesto hasta el momento, debemos razonar en lo siguiente. El Dios del que nos referimos cuando decimos creo en Dios Padre, es el que creó todo de la nada, solo con el poder de su palabra. Es el mismo Dios que nos ha hecho hijos suyos por la obra de Cristo, por medio de la cual somos adoptados y ahora a través de la obra del Espíritu Santo somos regenerados y transformados y estamos santificándonos cada día. Hemos recibido una nueva naturaleza de hijos de Dios. Como hijos de Dios, ¿a qué le tememos? Hermano, los propósitos de Dios son eternos y escapan de nuestra comprensión. Pero Él nos ha dicho que son buenos y ayudan a nuestro bien y nos ha declarado sus planes. ¿Por qué la preocupación entonces? ¿Por qué el afán? ¿Acaso necesitó Dios ayuda o consejo para crear todo lo que existe? ¿Podemos nosotros tener un mejor plan o camino que el que Dios tiene preparado para nuestras vidas? ¿Alguno de nosotros puede tener un mejor propósito o llamado que el que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Por qué tememos? ¿Por qué desconfiamos? Del verso 29 al 30 de Romanos 8, Pablo sigue diciendo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. De una manera dulce y amable, Dios nos explica sus planes para nuestras vidas, anunciándonos que aunque no podamos entenderlo, aunque no entendamos los mismos, ellos son de bien para nosotros. Para sus hijos, Él dice que sus propósitos, cuando se refiere a los que conoció, se refiere a esa decisión predeterminada de Dios para derramar su amor sobre nosotros y establecer una relación íntima, un acto de elección de la libre gracia de Dios. Dice que a los que ha conocido predestinó o ha marcado o designado. Ahora hemos recibido su Santo Espíritu como esa garantía de ser sus hijos, somos su propiedad.
con el fin de hacernos semejantes a Jesucristo. Su Espíritu está trabajando en nuestras vidas día a día. Nos ha llamado, nos ha atraído a Él. Ahora, como sus hijos, somos atraídos a Dios para ser apartados del pecado. Un llamado que no puede ser resistido. Dice la Escritura, a los que llamó justificó, lo has declarado justo. Es un acto de su libre gracia. Nos imputa toda la justicia, la obediencia de Jesucristo. Nos hace justos y santos. Nos aplica los beneficios de una obra que nosotros no hicimos y que no merecíamos. Nos quita nuestro pecado, el cual imputó a Jesús cuando murió en la cruz, y recibimos imputada una justicia perfecta por la cual no hemos trabajado. Si confiamos en esta cosa y declaramos que es verdad, ¿por qué tememos? ¿Por qué tememos y actuamos con tanto horror, como si la situación se le hubiese escapado de las manos a Dios? Pablo dice, a los que justificó, a estos glorificó. Es empleada por Pablo en el verso 30, en tiempo pasado, a un acontecimiento futuro. Es impresionante. Esto nos da la seguridad y la certeza de gozar de la vida y la gloria eterna que es en Cristo Jesús. En otro pasaje, en Efesios capítulo 1, Pablo habla de acontecimientos futuros para nosotros como si ya hubiesen ocurrido, cuando dice, nos sentó en lugares celestiales, hablándonos de esa seguridad de la eternidad, de esa seguridad de salvación que no podemos perder. En Cristo estamos seguros. Y él pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, dice Pablo, estoy parafraseando aquí, tratando de transmitirle la idea, no me malinterpreta. Después de todo lo que te he expuesto, después de ver los propósitos de Dios, cómo nos ha conocido, cómo nos ha elegido, cómo nos ha regenerado y nos ha llamado y nos ha justificado y nos ha glorificado, ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Puede la tribulación separarnos? ¿Puede la tribulación separarnos de nuestro Dios Padre? Del eterno e inmutable Dios que hace todas las cosas de la nada, con el poder de su palabra, sin necesidad de consejo, guía o ayuda de otro, que es perfecto en sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie para su subsistencia. ¿Puede alguien separarnos de ese Dios? No, no puede. No puede la tribulación hacerlo. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La angustia? Querido hermano, ¿puede la angustia separarte de Cristo? ¿Estás angustiado, temeroso? Hay creyentes hoy que tienen más confianza en una vacuna para el COVID que en lo que Dios ha dicho en su palabra. Hay creyentes hoy que están encapsulados en su casa diciendo que no saldrán hasta que sea seguro, hasta que haya una vacuna que garantice la seguridad de todo. ¿Dónde está tu fe hoy cimentada? No, hermano, la angustia no nos puede separar del amor de Cristo. ¿Puede la persecución separarnos? Dice Pablo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿La persecución? Ahora, cuando este mundo se ha volteado a la aprobación de prácticas antinaturales como la ideología de género, cuando se nos diga a los pastores que no podemos predicar en contra de la homosexualidad porque iremos a la cárcel, y que una iglesia no podrá prohibirle el matrimonio a personas del mismo género porque será cerrada, o cuando se declare ilegal ser cristiano, o cuando tu fe sea motivo para ser martirizado, ¿podrá eso separarte del amor de Cristo? No, a un verdadero hijo de Dios no lo separará.
Pregunta Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El hambre? ¿El hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? Nada, 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 dice Pablo. Nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada podrá separarnos. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? Debemos entonces decir, como dice Pablo, por lo cual estoy seguro. ¿En quién? En Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Seguro y firme en Él. Él es el poderoso Dios que ha hecho todas las cosas, que las gobierna y sustenta, que ha dado todo dominio, todo poder, todo señorío, toda autoridad a su Hijo Jesucristo, y que ha dicho en su palabra que todos los enemigos de Él estarán puestos por estrados de sus pies. Esa es mi confianza, de que soy hijo del Padre Todopoderoso y soy siervo del amado Hijo de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y gobernador de toda la creación, que ha vencido al mundo, al diablo y al pecado, y que ha constituido a su iglesia victoriosa en Él. Esa es mi confianza. Y debe ser nuestra confianza hasta que respiremos en esta tierra nuestro último bocado de aire que el Señor haya provisto para nosotros en esta vida. Esa es nuestra confianza. Nadie nos podrá separar de Dios. Vivamos de esta manera, porque de esta manera honramos el nombre de Dios. Querido hermano, meditemos en esto y que Dios le continúe bendiciendo.